Dicen que el mar lo guarda todo a los secretos de los hombres, los restos de sus barcos, y a veces hasta sus fantasmas. A lo largo de la historia, marineros, exploradores y viajeros han contado historias de naves que aparecen de la nada entre la niebla, barcos que nadie gobierna, pero que siguen avanzando, como si una voluntad invisible los empujara. Algunas son simples leyendas. Otras, sorprendentemente, están documentadas. Imagina una noche silenciosa en el Ártico. El hielo cruje, el viento sopla bajo y el horizonte es una línea borrosa entre la oscuridad del mar y la del cielo. De repente, entre los bloques de hielo aparece la silueta oxidada de un carguero de acero, sin luces, sin tripulación, sin señales de vida, pero avanzando igualmente, como si estuviera vivo. Así comenzaron muchos de los encuentros con la SS Baishimo, la que muchos llaman la nave fantasma más persistente de la historia. La Baishimo no nació como leyenda. Fue construida en Hamburgo para una compañía alemana y empezó su vida en 1914 como un simple buque de carga que navegaba por el mar Báltico entre Alemania y Suecia. Tenía casco de acero, un motor de vapor potente y estaba diseñada para trabajar, no para asustar a nadie. Años más tarde pasó a manos británicas y después, en la década de 1920, fue comprada por la Hudson S. Bay Company, por una suma enorme para la época, unos $18.0. Desde su puerto base en Escocia, la enviaban a rutas duras y lejanas en Siberia, Alaska, Yukon, los territorios del noroeste, cruzó el Canal de Panamá y hasta el de Suez, cargada de pieles y mercancías. A veces llevaba también pasajeros. Completó 9 viajes exitosos antes de que la suerte se terminara. En octubre de 1931, la Baishimo quedó atrapada en el hielo por primera vez. Era el inicio de su transformación de buque mercante a leyenda flotante. Parte de la tripulación consiguió llegar a Alaska, pero 15 de los 22 marineros decidieron quedarse con su nave. A bordo llevaban pieles y carga por un valor de unos $58.0. Una fortuna. La compañía les envió suministros para pasar el invierno y los hombres levantaron un campamento en el hielo con escotillas, lonas y lo que encontraron. Descargaron el valioso cargamento y se prepararon para resistir. A finales de noviembre, una tormenta brutal golpeó la zona. El hielo resistió, pero la nave desapareció. Algunos estaban seguros de que la Baishimo se había hundido bajo la banquisa. Sin embargo, poco después, un habitante local dijo haber visto la nave a unos 70 kilómetros del campamento. Era como si el barco se hubiera liberado del hielo y hubiera decidido seguir solo su camino. Desde entonces, la SS Baishimo empezó a ser vista una y otra vez, normalmente una vez al año. Hasta 1965, la mayoría de los avistamientos ocurrieron frente a las costas de Alaska. Cazadores buscadores de oro, exploradores y simples viajeros afirmaban cruzarse con ese barco silencioso oxidado con el casco dañado y sin hélice, pero todavía a flote, moviéndose entre los bloques de hielo como un fantasma testarudo que se negaba a hundirse. Algunos intentaron abordarla y remolcarla hasta puerto, pero el mal tiempo los atrapó durante días a bordo y tuvieron que renunciar. Otros aprovecharon para llevarse muebles y objetos de valor. Nadie logró devolverla, definitivamente, a la civilización. Durante al menos 38 años, la Baishimo vagó sin tripulación, convirtiéndose en la nave fantasma real más persistente de la que se tiene noticia. En 2006, las autoridades de Alaska iniciaron un proyecto para localizar sus restos, ya fuera sobre o bajo el agua. Hasta hoy, no han tenido éxito. La SS Baishimo sigue siendo uno de los aproximadamente 4.0 barcos desaparecidos frente a las costas de Alaska. Algunos creen que, finalmente, se hundió en silencio. Otros prefieren imaginarla todavía allá afuera, oxidándose bajo el cielo polar. Si la Baishimo representa el fantasma realista del mar, el holandés errante es su contraparte legendaria en pura maldición y mito. La historia nació en el siglo XVII y habla de un barco de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, cuyo capitán consiguió lo impensable: navegar desde Holanda hasta Indonesia en solo 3 meses. Para la época, era un récord casi sobrenatural.
Decían que el barco volaba sobre el agua. Algunos susurraban que el capitán había hecho un pacto con fuerzas oscuras para lograrlo. En una de sus travesías de regreso, el barco desapareció sin dejar rastro. Ahí empezó la leyenda. En una versión, la nave intenta entrar en puerto en el Cabo de Buena Esperanza, pero una tormenta terrible la empuja a pique. En otra, más oscura, el capitán se niega a obedecer las señales del cielo. Durante la tormenta no quiere virar, no quiere renunciar, no acepta que la nave se hunda. Según el mito, una entidad espantosa castiga su soberbia y condena al barco y a toda su tripulación a vagar eternamente por los mares, sin poder tocar nunca más un puerto, llevando desgracia a quienes lo vean. A lo largo de los siglos, muchos marineros aseguraron haber visto al holandés errante. Incluso, se cuenta que el propio duque de York, futuro rey de Inglaterra, lo avistó en aguas australianas. El marino que lo vio primero, dicen, cayó desde lo alto del mástil poco después y murió. No faltan historias de barcos que casi chocan con una nave antigua que aparece de la nada entre la niebla y se desvanece igual de rápido. Sin embargo, la ciencia ofrece una explicación más razonable para muchos de estos avistamientos, la fata morgana. En los días muy calurosos, cuando el aire se ondula sobre el mar o sobre una carretera, la luz se curva al pasar por capas de aire con distintas temperaturas y densidades. Esa refracción atmosférica puede crear espejismos extraños en barcos que parecen flotar en el aire, naves que aparecen más grandes o alargadas, objetos que se repiten en la distancia. En las regiones polares, sobre grandes placas de hielo o en zonas de fuerte contraste térmico, estos efectos son especialmente comunes. Es fácil entender cómo un marinero agotado, en la niebla, frente a una silueta distorsionada y flotante, puede pensar que ha visto una nave maldita. Pero no todas las historias de barcos fantasma se pueden explicar con espejismos. Uno de los casos más famosos de la historia es el de la Mary Celeste. Este bergantín salió de Nueva York rumbo a Génova en 1872 con todo en regla, provisiones suficientes, carga en buen estado y una tripulación experimentada. Sin embargo, cuando fue encontrado a la deriva en el Atlántico, días después, no quedaba nadie a bordo. Sus botes salvavidas habían desaparecido, pero los efectos personales de la tripulación seguían allí, en ropa, objetos, incluso comida en la mesa. El diario de a bordo se había detenido 10 días antes. No había señales claras de lucha ni de incendio, y la nave estaba en condiciones de seguir navegando. ¿Qué había llevado a todo el mundo a abandonar un barco todavía funcional en medio del océano? Se han propuesto teorías de todo tipo. Una fuga de alcohol en la carga, miedo a una explosión, una tormenta repentina, piratas, hasta fenómenos más fantasiosos. Nada se ha demostrado. La Mary Celeste se convirtió en el símbolo perfecto del misterio marítimo, una nave vacía, pero no destruida, avanzando sin rumbo, con todas las huellas humanas congeladas en el tiempo. Otro caso inquietante es el de la MV Joita, en el Pacífico. Construida en 1931 como yate de lujo, la Joita tuvo varias vidas antes de convertirse en buque mercante. Durante más de 20 años navegó sin grandes incidentes. Pero en 1955 algo cambió. El 3 de octubre salió en un viaje comercial que no debía durar más de 48 horas. Cuando no llegó en la fecha prevista, nadie se alarmó demasiado en el mar. Los retrasos son habituales. Pero el tiempo fue pasando y la Joita no aparecía ni enviaba señales de socorro. Finalmente se organizó una búsqueda que se extendió durante 6 días y cubrió cerca de 100.000 millas cuadradas de océano. No encontraron nada en la Joita. Parecía haberse desvanecido. Un mes después, otro buque mercante, el Tuvalu, la avistó muy lejos de su ruta, escorada y a la deriva. Al abordarla, la escena era escalofriante. No había ni rastro de las 25 personas que iban a bordo entre tripulantes y pasajeros. Tampoco estaba la carga. Las balsas salvavidas habían desaparecido, señal de que todos habían abandonado la nave. La radio estaba ajustada en el canal internacional de socorro, lo que indicaba que alguien había intentado pedir ayuda, pero un cable dañado limitaba el alcance de la señal a apenas 2 millas. La joyita no tenía agujeros enormes, ni estaba destrozada. Había sufrido daños, sí,
pero seguía flotando. El diario de a bordo, que podría haber explicado qué ocurrió, se había ido con la tripulación. Hasta hoy, nadie sabe qué los obligó a abandonar el barco, ni qué sucedió después, en medio del Pacífico. Un profesor habló de tuberías corroídas que empezaron a inundar lentamente la nave. Otros sospechan de decisiones erróneas bajo presión. Sea como sea, la Yoita se sumó a la lista de barcos fantasmas reales cuyo misterio nunca se ha resuelto. Estas historias, la Basimo vagando por el hielo ártico durante décadas, el holandés errante apareciendo como espejismo en la niebla, la Mari Celeste vacía en el Atlántico y la Joyita abandonada en el Pacífico, nos recuerdan algo inquietante, incluso en la era de los mapas, los satélites y la tecnología. El océano sigue siendo un lugar donde las cosas pueden desaparecer sin explicación, pero los fantasmas del mar no son solo barcos sin tripulación. A veces son los ecos de grandes tragedias humanas a naufragios masivos, decisiones fatales, exceso de confianza y miles de vidas perdidas que casi nadie recuerda. Y es ahí donde empiezan las otras historias, las de los grandes desastres marítimos que quedaron a la sombra del Titanic, pero que fueron todavía más devastadores. Cuando se habla de desastres en el mar, casi todo el mundo piensa primero en el Titanic, el insumergible que se hundió en su viaje inaugural en 1912. La noche helada, el iceberg, la orquesta tocando hasta el final. Libros, películas y documentales han convertido ese naufragio en un símbolo universal. Pero la verdad es que no fue ni el más mortífero, ni el más sorprendente, ni el más olvidado. Existen tragedias mucho peores en número de víctimas que apenas aparecen en los libros de historia. Una de ellas ocurrió el 27 de abril de 1865 en el río Mississippi. El barco se llamaba SS Sultana. En teoría, era un vaporizador respetable, que hacía viajes regulares entre Nueva Orleans y St. Louis, transportando pasajeros y carga. Medía unos 80 metros de largo, con 3 cubiertas de madera, y estaba diseñado para llevar alrededor de 350 personas. Pero esa noche no iba con 350, llevaba más de 2.0. Pocos días antes, el 23 de abril, la Sultana navegaba desde Nueva Orleans, cuando su caldera empezó a dar problemas. El barco tuvo que detenerse en Vicksburg para reparaciones. Allí, el capitán, James Cass Mason, se enteró de una oportunidad tentadora. Podía recibir mucho dinero si aceptaba transportar a un gran grupo de exprisioneros de guerra hacia el norte. Había otros barcos disponibles y la oferta podía escapar si él tardaba demasiado. La caldera necesitaba una reparación seria que hubiera llevado tiempo. Mason, presionado por la codicia y la competencia, decidió no hacerla como correspondía. En lugar de sustituir piezas críticas, se parcheó lo mínimo indispensable. Mientras tanto, los hombres liberados de los campos de prisioneros empezaron a subir a bordo. Subían y subían, apelotonándose en las cubiertas, mezclados con otros pasajeros. En aquella época, las normas de seguridad eran laxas, y nadie parecía dispuesto a decir basta. Una caldera dañada, un número exagerado de personas y pocas lanchas salvavidas han la receta perfecta para el desastre. La Sultana continuó río arriba durante 2 días, justo en medio de una de las mayores crecidas del Mississippi de la historia. El río se salía de sus cauces, los árboles quedaban casi sumergidos y la corriente era brutal. La nave luchaba contra esa fuerza, lo que obligaba a las calderas a trabajar al límite. Para empeorar las cosas, en Memphis cargaron todavía más unas 120 toneladas de azúcar y más pasajeros. El barco quedó sobrecargado y desequilibrado. Alrededor de la 1 de la madrugada, la Sultana dejó unas barcazas de carbón y siguió su camino. 1 hora después, a las 2 de la mañana, sucedió lo inevitable. Las calderas, sometidas a un esfuerzo extremo y mal reparadas, explotaron con una fuerza aterradora. El barco se encontraba a solo 11 kilómetros al norte de Memphis. La explosión destrozó gran parte de la superestructura de madera, lanzando a decenas de personas al agua o al aire. El fuego se extendió rápidamente por las cubiertas. Los que intentaban escapar de las llamas se tiraban al río. Pero la corriente era feroz. El agua estaba fría y muchos de los hombres, debilitados tras años de guerra y cautiverio,
apenas podían nadar. En cuestión de minutos, el viaje se convirtió en una pesadilla masiva. El número exacto de muertos aún es incierto, pero se estima que murieron entre 961 y 1.8 personas, es decir, posiblemente más que en el Titanic. Sin embargo, la historia de la Sultana casi no se recuerda. ¿Por qué? Porque apenas 12 días antes, el presidente Abraham Lincoln había sido asesinado. La nación entera estaba en shock. La prensa estaba concentrada en el magnicidio y sus consecuencias. El naufragio de la Sultana, por terrible que fuera, quedó oculto bajo la sombra de ese acontecimiento histórico. Años antes, en 1854, otro buque se sumó a la lista de tragedias marítimas en la SS Arctic. Era el orgullo de la compañía estadounidense Collins Line, que competía por ser la reina de las rutas transatlánticas. En esa época, la Arctic y sus hermanas eran consideradas joyas tecnológicas en vapores de casco de madera y motor de vapor poderoso, capaces de cruzar el Atlántico entre Liverpool y Nueva York en solo 10 días, cuando otras naves tardaban semanas. La Arctic era la tercera nave importante de la flota, con casi 87 metros de largo y 2 enormes motores que movían ruedas de paletas laterales. Fue presentada como el barco más magnífico jamás construido en Estados Unidos. La Collins Line se enorgullecía de su velocidad y lujo. Su mayo rival era la británica Cunard Line durante un tiempo. Parecía que el futuro pertenecía a Collins, pero esa velocidad tenía un precio. Los cascos de madera sufrían mucho con la potencia de los motores y el fuerte oleaje. Tras cada viaje, las reparaciones eran costosas. Aún así, mientras el negocio funcionara, nadie parecía demasiado preocupado. Era el clásico equilibrio peligroso entre prestigio, rentabilidad y seguridad. El 27 de septiembre de 1854, la SS Arctic navegaba desde Liverpool a Nueva York a través de una densa niebla cerca de Terranova. Tenía a bordo unas 400 personas entre tripulación y pasajeros, entre ellos la esposa y 2 hijos de Edward Collins, el dueño de la compañía. La visibilidad era pésima, pero el barco seguía avanzando a buen ritmo. Después de 4 años de récords y elogios, es probable que muchos a bordo confiaran demasiado en la experiencia del capitán y la resistencia del buque. A unas 50 millas de Terranova, una nave más pequeña, la SS Vesta, se cruzó en su camino. Operaba como barco de pesca y también se movía entre la niebla. Sin radar, sin sonar, sin radio moderna, solo con señales visuales y código Morse rudimentario, los 2 barcos se acercaron sin verse hasta que fue demasiado tarde. La Vesta golpeó el costado del Arctic. Al principio, el daño en el Arctic no parecía tan grave. El capitán incluso se ofreció a ayudar a la pequeña Vesta, pero bajo la línea de flotación. El golpe había abierto un boquete invisible desde la cubierta. El agua entraba sin descanso en el casco de madera. Intentaron dirigirse hacia la costa, sellar las filtraciones, ganar tiempo. Pero la inundación avanzaba. Cuando el agua llegó a la sala de máquinas, apagó las calderas. El barco, antes famoso por su velocidad, se quedó prácticamente inmóvil. Se dio la orden de abandonar la nave. La ley de la época solo obligaba a llevar 6 botes salvavidas suficientes para unas 180 personas. Había más de 400 a bordo. El caos fue total. Muchos miembros de la tripulación ocuparon primero los botes, dejando atrás a mujeres y niños. Algunos pasajeros intentaron improvisar balsas con trozos de madera. La escena fue tan desordenada que más tarde generó furia en la opinión pública. El Arctic tardó unas 4 horas en hundirse por completo. Solo 3 de las 6 lanchas llegaron a tierra días después. Las otras desaparecieron con todos sus ocupantes. Unos 85 sobrevivieron. Más de 300 murieron. Edward Collins perdió a su esposa y a sus hijos. Cuando la noticia llegó 2 semanas después, la tristeza se mezcló con indignación. La prensa pidió leyes que obligaran a llevar botes suficientes para todos los pasajeros, pero las autoridades no actuaron de inmediato. Esas reformas llegarían casi 60 años después, tras otra tragedia en el Titanic. Ya en el siglo XX, los desastres
no se detuvieron. El 20 de diciembre de 1987, en las Filipinas, ocurrió el peor accidente marítimo en tiempos de paz de la historia moderna. El protagonista fue el ferry de pasajeros Doña Paz en ese día. El clima era bueno, mar relativamente tranquilo, cielo claro, buena visibilidad. Nada hacía sospechar que se acercaba una catástrofe. El ferry se dirigía hacia Manila. No debía llevar más de unos 1.5 pasajeros, pero como en tantos otros casos, viajaba sobrecargado. Mientras navegaba, una petrolera llamada Vector se aproximaba por la misma ruta. Por razones que aún se debaten, fallos de comunicación, errores humanos, negligencia, las dos naves no se evitaron. Chocaron a baja velocidad, pero eso no importó. El Vector llevaba tanques llenos de combustible. El impacto dañó la bodega donde se almacenaba el petróleo. El líquido se vertió al mar, creando una mancha inflamable alrededor de ambos barcos. Bastó una chispa para que el océano se convirtiera en fuego. Las llamas envolvieron al ferry y a la petrolera casi al instante. Muchos pasajeros dormían o estaban en espacios cerrados, sin tiempo para reaccionar. Otros se lanzaron al agua, solo para encontrarse atrapados entre llamas flotantes y humo tóxico. En cuestión de minutos, ambas naves se hundieron. Las cifras de víctimas varían, pero se estima que murieron entre 1.5 y más de 4.0 personas. Apenas unas pocas decenas sobrevivieron. Es una de las peores tragedias marítimas en tiempos de paz, comparable o incluso superior al Titanic en número de muertos. Sin embargo, fuera de Asia, pocos han oído hablar de la Doña Paz. Algo similar ocurre con el M5 Leyula, un ferry senegalés que se hundió en 2002 frente a las costas de África Occidental. El barco hacía 2 viajes semanales, transportando pasajeros, comerciantes de mango y aceite de palma, estudiantes y familias. Durante años, navegó sin incidentes serios, pero pasó casi un año en puerto por reparaciones, y cuando volvió al servicio, no estaba en las mejores condiciones. El 26 de septiembre de 2002, el Lejola viajaba entre el sur de Senegal y Dakar. Por la noche, se internó mar adentro y encontró una fuerte tormenta cerca de Gambia. Las olas eran altas, pero no deberían haber sido un problema grave para un barco de su tamaño, siempre y cuando no estuviera sobrecargado. El ferry estaba diseñado para unas 500 personas. Esa noche llevaba muchas más. La combinación de exceso de peso, reparaciones deficientes y mar embravecido fue letal. Las grandes olas comenzaron a hacerlo balancearse de forma peligrosa. En un momento, el barco perdió estabilidad y se volcó completamente. El casco quedó hacia arriba, expuesto como la panza de un animal gigante, mientras las cubiertas, ahora boca abajo, quedaban sumergidas. Los pasajeros en las cabinas cayeron literalmente al techo, desorientados, atrapados en la oscuridad. Lo más trágico es que el casco no se rompió de inmediato. El agua tardó horas en entrar y llenar completamente la nave. Durante ese tiempo, muchas personas quedaron atrapadas dentro, sin poder salir, mientras otras se aferraban al casco a la espera de ayuda. Pero la ayuda tardó demasiado. El océano estaba cálido, pero no llegaban barcos de rescate. Tuvieron que esperar casi 4 días para que llegaran los equipos de salvamento. Para entonces, la mayoría había muerto. Se calcula que más de 1.8 personas perdieron la vida en el hundimiento del Lejola. Es otra de las mayores tragedias marítimas en tiempos de paz. Sin embargo, fuera de Senegal y de algunos círculos especializados, su nombre apenas se menciona. La Sultana en el Mississippi, la Ártica en el Atlántico, la Doña Paz en las Filipinas y el Lejola en África Occidental comparten algo en común. No fueron solo accidentes, se vieron favorecidos por decisiones humanas equivocadas, exceso de confianza, avaricia, recortes en seguridad, mantenimiento deficiente y leyes insuficientes. Mientras el Titanic se convirtió en símbolo universal, estas tragedias quedaron en segundo plano. Pese a que en muchos casos el número de víctimas fue mayor, todas ellas nos recuerdan que el mar no perdona errores. Las olas pueden parecer tranquilas, el cielo puede estar despejado, los barcos pueden ser modernos y estar llenos de tecnología. Pero si se ignoran las normas de seguridad, si se sobrecarga una nave,
Si se posponen las reparaciones, el océano, tarde o temprano, presenta la factura. Y aún así, incluso después de tantos naufragios y lecciones dolorosas, el mundo marítimo sigue guardando otros tipos de historias. No solo las de barcos hundidos, sino también las de naves enterradas bajo tierra, flotas perdidas en desiertos, tormentas extremas y rutas imposibles. Cuando pensamos en barcos, casi siempre los imaginamos sobre el agua. Pero a veces las naves terminan en lugares completamente inesperados, bajo un campo de maíz, enterradas en un desierto o escondidas durante milenios en cámaras, junto a tumbas reales. El mar no es el único que guarda secretos marinos. Imagina una noche de lluvia intensa en pleno campo, lejos de cualquier océano. Dos buscadores de tesoros excavan en el suelo helado de un maizal cerca de Kansas City. Los relámpagos iluminan el cielo. El barro se pega a sus botas, y la pala de repente golpea algo duro. Podría ser una roca. Pero suena diferente. Cavan más rápido y encuentran un trozo de metal. Puede que sea una caja, quizá restos de algo grande. Poco a poco, aparece una estructura imposible en partes del motor de un barco. Están a kilómetros de cualquier mar o gran lago. ¿Cómo es posible? Lo que han encontrado es un fragmento del Great White Arabia, un barco de vapor que se hundió en el río Missouri en 1856, según antiguos periódicos y documentos. El Arabia llevaba unas 200 toneladas de carga, una especie de supermercado flotante para las comunidades en expansión del oeste de Estados Unidos. Un día, chocó con un tronco sumergido que abrió un agujero en su casco. El barco se hundió rápidamente en el fondo fangoso del río, pero todos los pasajeros lograron escapar. Con el paso de las décadas, el curso del Missouri fue cambiado de manera artificial. A las orillas se acercaron, se dragaron partes del lecho para acelerar la corriente y facilitar la navegación ante el río. Se movió. El barco se quedó donde estaba. El tiempo pasó. Los sedimentos cubrieron el casco. El antiguo cauce quedó seco. Donde antes había agua, ahora había tierra fértil. Sobre el barco, a muchos metros de profundidad, acabó creciendo un maizal. Sin que nadie lo supiera, una nave entera descansaba bajo las raíces de las plantas. En la década de 1980, un explorador llamado David Halley, fascinado por la historia de los barcos de vapor hundidos, se obsesionó con el Arabia. Se decía que transportaba mercancías valiosas, tal vez incluso oro. Halley y su familia rastrearon archivos, recortes de periódicos y antiguos mapas del río Missouri. Estudiaron cómo había cambiado el cauce con los años. Con técnicas geológicas, análisis del suelo y detectores de metal, acotaron una zona concreta bajo tierras de cultivo. En 1988, localizaron el casco enterrado a unos 14 metros bajo tierra. El barco tenía aproximadamente el tamaño de un campo de fútbol. Antes de excavar, tuvieron que negociar con el dueño del campo, que se sorprendió al saber que tenía un barco a vapor bajo su maizal. El trato fue claro: podían excavar, pero debían terminar antes de la primavera para no arruinar la temporada de siembra. Eso significaba trabajar en invierno, con frío, barro congelado y gastos enormes en maquinaria y bombas de agua. La excavación fue dura, pero poco a poco empezaron a aparecer las primeras piezas en las calderas, restos de la cubierta, barriles. Lo sorprendente fue el estado de conservación de la carga. Al estar sepultada en un ambiente húmedo, sellado y sin oxígeno, muchas cosas quedaron casi intactas. No había cofres de oro, pero sí algo valiosísimo para la arqueología: en una cápsula del tiempo del siglo XIX, miles de objetos cotidianos en platos, ropa, zapatos, herramientas, utensilios de cocina, armas, partes de máquinas, incluso botas con la marca Goodyear claramente visible. La carga estaba destinada a abastecer a pequeños pueblos en expansión. Verla hoy es como entrar en un gran almacén de 1856. Halley y su equipo decidieron no vender el tesoro. En su lugar, crearon un museo en un antiguo mercado de frutas de Kansas City. Cualquier persona que entra allí puede pasear entre estanterías llenas de objetos perfectamente conservados, casi como si alguien hubiera cerrado la tienda ayer. Es una manera única de tocar el pasado con las manos. En el otro extremo del mundo, en 2008,
Geólogos que trabajaban en una zona minera de diamantes, en Namibia, encontraron también los restos de un barco, pero no bajo un maizal, sino en pleno desierto. En la antigüedad, esa área había sido una laguna y parte de la costa. Con el tiempo, los cambios geológicos y el avance del desierto dejaron al barco completamente aislado de cualquier mar. La nave había salido de Lisboa en 1533, en plena época de exploración y piratería. Llevaba un cargamento valioso, incluyendo monedas de oro. Cuando los científicos abrieron una de las viejas cajas de la bodega, se encontraron con un tesoro intacto, una lluvia de monedas brillantes que había esperado casi 500 años bajo la arena. Se estima que el valor de la carga rondaba los 10 millones de dólares. El casco, destrozado por el tiempo, apenas se mantenía, pero el metal precioso seguía ahí, testigo mudo de un naufragio antiguo, en una costa que ya no existe. Y luego está Egipto, donde los barcos enterrados tienen un significado no económico, sino sagrado. Cerca del sitio arqueológico de Abidos, una tormenta en 1988 dejó al descubierto parte de una estructura de madera bajo la arena. A primera vista parecía un montón de tablas devoradas por termitas. Los arqueólogos se dieron cuenta enseguida de que estaban ante algo especial. En el año 2000 comenzaron una excavación controlada y hallaron una embarcación de unos 21 metros de largo. No estaba sola. En total, eran 14 barcos, colocados en filas paralelas, uno al lado del otro. Las naves estaban muy deterioradas, por lo que no podían extraerse completas, pero el análisis de la madera reveló que tenían casi 5.0 años de antigüedad. Son, hasta donde sabemos, una de las flotas más antiguas de la humanidad. Los recintos donde reposaban eran cámaras de ladrillos de barro, con paredes cubiertas de dibujos de barcos tallados y pintados, extraordinariamente bien conservados. Estas cámaras datan de antes de las pirámides de Giza, lo que las sitúa al inicio mismo del periodo faraónico. Durante años, los arqueólogos se preguntaron por qué había barcos allí, en medio del desierto. Lejos del Nilo, en el río, nunca había pasado tan cerca. Según mostraban los estudios del terreno, las embarcaciones no podían haber quedado varadas por accidente. Todo indicaba que habían sido colocadas deliberadamente. Cerca de las cámaras se encontró una estructura donde se rendía culto a un faraón de la dinastía 12. Y finalmente se asoció la flota al rey Senusret III An. La explicación más probable es simbólica y religiosa. En la mitología egipcia, la deidad suprema Ra viajaba por el cielo durante el día como el sol, y de noche cruzaba el inframundo en una barca solar. El faraón, considerado hijo de los dioses, debía unirse a ese ciclo eterno tras la muerte. Para ello, necesitaba barcos en el más allá, naves para acompañar su viaje eterno, para renacer cada mañana, igual que el sol asoma de nuevo por el horizonte. Por eso se enterraban barcos cerca de las tumbas reales. No eran simples vehículos, eran herramientas para la inmortalidad. Del pasado enterrado, volvemos al presente agitado. Los barcos no solo se hunden o se entierran, a veces sobreviven a condiciones extremas que ponen a prueba incluso a los cruceros más modernos. En 2023, el crucero Spirit of Discovery, operado por una compañía británica, partió en un viaje de 2 semanas por las Islas Canarias. Todo parecía perfecto a mar azul. Servicio de lujo, comida abundante, cabinas cómodas, hasta que la naturaleza decidió recordarles a todos quién manda. En la segunda semana, la nave se encontró atrapada en una fuerte tormenta en el Golfo de Vizcaya. El capitán decidió regresar al Reino Unido antes de lo previsto, pero el cambio de rumbo no fue suficiente para evitar el temporal. El viento alcanzó una fuerza de 11 en la escala Beaufort, justo por debajo de un huracán. Para hacerse una idea, un viento de 11 puede arrancar árboles de raíz, dañar edificios y desatar caos en tierra firme. En el mar, junto con el oleaje, puede convertir un crucero en una montaña rusa infernal. Las olas llegaron a unos 7-8 metros de altura, como un edificio de 3 pisos que se desploma una y otra vez contra el casco. Los pasajeros contaron que todo se movía sin control en mesas, sillas, platos, muebles,
personas. El capitán ordenó a todo el mundo permanecer en sus cabinas y sujetarse bien. La tormenta golpeó durante unas 15 horas. Algunos pasajeros fueron arrojados al suelo. Otros se lesionaron al chocar contra paredes y techos. La tripulación improvisó un hospital en el comedor para atender a los heridos. Al final, el barco logró salir del temporal y llegar a puerto. Pero la experiencia dejó claro que, incluso con tecnología moderna, estabilizadores y sistemas de navegación avanzados, el mar puede convertir un viaje de placer en una prueba de resistencia física y mental. Y eso que el Spirit of Discovery no se topó con algo aún peor en una ola anómala. Las olas anómalas, también llamadas Rogue Waves, son muros de agua que pueden alcanzar más de 18 metros de altura, a veces el doble de las olas circundantes. Aparecen de repente, incluso en mares relativamente tranquilos, y pueden golpear un barco con una fuerza descomunal antes de desaparecer. Durante mucho tiempo se consideraron leyendas de marineros, pero hoy sabemos que son reales, han sido medidas por boyas y satélites, y algunas han sido fotografiadas. Una sola de ellas, en el momento y lugar equivocados, puede romper ventanas, destrozar estructuras y hacer zozobrar una nave. Si hablamos de aguas peligrosas, ninguna tiene peor fama que el pasaje de Drake. El estrecho que conecta el Océano Pacífico con el Atlántico entre el extremo sur de Sudamérica, Seabo de Hornos y las Islas Shetland del Sur, cerca de la Antártida. Este corredor marino, tan ancho como la distancia entre Londres y Berlín, es temido incluso por marinos experimentados. Algunos dicen que cruzarlo y llegar al otro lado sano y salvo se siente como aterrizar en otro planeta. El pasaje de Drake forma parte de la corriente circumpolar antártica, la más grande del planeta. El agua fluye allí a una velocidad enorme, comprimida entre dos masas de tierra, la península antártica y Sudamérica. Los vientos, conocidos como los rugientes 40, los furiosos 50 y los aulladores 60 según la latitud, soplan casi sin obstáculos alrededor del globo, ya que no hay grandes continentes que los frenen. Esto genera un mar casi siempre inquieto, con olas que suelen superar los 4 a 5 metros y que fácilmente pueden ser mucho mayores. Bajo la superficie, montañas submarinas escondidas desvían las corrientes y crean turbulencias. Grandes remolinos arrastran agua fría desde las profundidades, intensificando el caos. A veces, el pasaje puede estar relativamente tranquilo. A eso lo llaman Drake Lake. Otras, el movimiento es tan violento que parece que el barco entera va a partirse. Entonces, lo llaman Drake Shake. A pesar del peligro, miles de turistas cruzan cada año el pasaje de Drake para visitar la Antártida en cruceros de expedición. Su experiencia depende del humor del océano. Para marinos como Ernest Shackleton, a principios del siglo XX, las condiciones eran aún más brutales. En 1915, su barco Endurance quedó atrapado en el hielo y finalmente se hundió. Él y sus hombres tuvieron que acampar sobre placas de hielo flotantes y, más tarde, navegar en pequeñas embarcaciones hasta lugares remotos como la isla Elefante y la isla Georgia del Sur, para llegar a pedir ayuda. Shackleton y 5 compañeros cruzaron el pasaje de Drake en una chalupa durante 15 días, bajo vientos casi huracanados, sin la tecnología ni la protección de hoy. Milagrosamente, lo lograron, y consiguieron rescatar al resto de su tripulación. El pecio del Endurance fue encontrado recién en 2022, a unos 3.0 metros de profundidad, casi intacto en las aguas heladas. En 2019, 6 remeros decidieron cruzar el pasaje de Drake en una embarcación a remo, relevándose cada 90 minutos durante 12 días. Lo describieron como una de las experiencias más duras que un ser humano puede soportar: frío, cansancio extremo, golpes constantes de las olas, humedad permanente. Pero demostraron que, incluso en uno de los lugares más hostiles del mundo, la determinación humana puede abrirse camino. No todas las rutas complicadas son violentas por las olas. Algunas lo son por la geografía y la ingeniería necesarias para atravesarla. El Canal de Panamá, por ejemplo, fue el resultado de un sueño que comenzó en el siglo XVI, cuando los españoles se dieron cuenta de lo estrecho que era el istmo que separa el Atlántico del Pacífico. Construir un canal parecía imposible: montañas, selva espesa, enfermedades,
lluvias torrenciales. En el siglo XIX, Francia intentó primero abrir una vía, guiada por el mismo ingeniero que había construido el canal de Suez, pero la selva panameña no era el desierto egipcio. Deslizamientos de tierra, inundaciones, calor insoportable, serpientes, mosquitos portadores de malaria y fiebre amarilla diezmaron a los trabajadores. Tras 7 años de sufrimiento y miles de muertos, el proyecto quebró. A principios del siglo XX, Estados Unidos retomó la obra, mejorando las condiciones de trabajo, combatiendo las enfermedades y utilizando un sistema de esclusas en lugar de un canal al nivel del mar. En 1914, el Canal de Panamá fue inaugurado. Con unos 80 kilómetros de longitud, permite que los barcos ahorren casi 12.7 kilómetros en un viaje entre Nueva York y San Francisco. Cada año lo cruzan miles de buques, pagando peajes que pueden superar fácilmente el $1.000.000 por tránsito. Es una de las obras de ingeniería más impresionantes de la historia, y también una recordatoria de cuántas vidas se sacrificaron para unir dos océanos. En contraste, el río Amazonas es una vía de agua inmensa que no tiene ni un solo puente que lo cruce en su curso principal. Mide unos 7.0 kilómetros, atraviesa varios países y sostiene a decenas de millones de personas en su cuenca. ¿Por qué no hay puentes? La respuesta es una mezcla de ingeniería y necesidad. Construir puentes sobre el Amazonas sería extremadamente complicado. El río es ancho, profundo, lleno de sedimentos y rodeado de suelos blandos y pantanosos. En la estación seca puede tener entre 3 y 10 kilómetros de ancho en algunos tramos. En la temporada de lluvias puede expandirse hasta más de 40 kilómetros de ancho y el nivel del agua sube decenas de metros. Diseñar un puente que permanezca estable sobre un río tan cambiante sería carísimo y requeriría soluciones completamente nuevas. Además, muchas zonas por donde pasa el Amazonas están poco pobladas, sin grandes carreteras que conectar. Para la mayoría de las comunidades, las lanchas y ferries son suficientes. Por ahora, la naturaleza del río y la falta de necesidad económica urgente han mantenido al Amazonas libre de puentes principales. Desde barcos fantasma que vagan sin tripulación, pasando por naufragios olvidados que superan al Titanic en número de víctimas, hasta naves enterradas bajo campos de maíz o arena, tormentas brutales y pasajes imposibles. Todas estas historias marinas tienen algo en común. Nos recuerdan lo pequeño que es el ser humano frente a la inmensidad del agua y el tiempo. El mar puede ser una ruta, un tesoro, un cementerio o una frontera. Puede ofrecer riqueza, aventura y belleza, pero también exige respeto. Y aunque cada día miles de barcos cruzan océanos, ríos y canales sin incidentes, en las profundidades siguen descansando los restos de quienes no tuvieron tanta suerte, sus historias, esperando a ser contadas una vez más.